San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Leemos hoy la Pasión de Jesús según San Juan, que como siempre nos transmite las palabras de Jesús más que la cronología de los hechos. Podemos así reflexionar hoy sobre los diálogos de Jesús con Pilatos, porque Juan los recuerda para mostrarnos quién era Jesús y quiénes eran Pilato y los judíos entre los cuales nos podemos contar. El diálogo tuvo que ser en griego, koiné, o popular, en el que escribió Juan, porque Jesús no hablaba latín y Pilato no sabía arameo. Así que podemos tomar esas palabras como las que realmente se dijeron o muy cercanas. Juan nos relata cómo los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, el poder religioso que siempre estaba enfrentado con el poder político, y Pilato, representante del divino César, en ese momento están aliados contra Jesús, pero ninguno quiere asumir la responsabilidad de su muerte. El primer encuentro entre ambos poderes tiene lugar muy temprano de ese 7 de abril del año 30. Esa noche el máximo tribunal del Sanedrín había condenado a Jesús a muerte, pero no podía ejecutarlo porque el procurador romano se había reservado esa potestad. Era una manera de quitarle poder a cualquier otra autoridad. Pilato, como todo gobernador, comenzaba bien temprano, y los sumos sacerdotes le llevaron a Jesús para entregárselo para que lo ejecute. Pilato tuvo que salir hasta la gran puerta del pretorio, que da a un patio, para encontrarlos allí, porque ellos no querían entrar para no contaminarse justo en la víspera de Pascua. Juan dice que le entregaron a Jesús. Primero Judas lo entregó al piquete que habían mandado las autoridades para detenerlo. El piquete lo entregó al Sanedrín, los 71 jueces que lo condenaron. El Sanedrín lo entregó a los sumos sacerdotes. Estos lo entregaron a Pilato. Pilato lo entregó ya condenado para ser crucificado, y en la cruz es Jesús que voluntariamente, como había dicho, entrega el espíritu, es decir, su vida. Solo Jesús asume la responsabilidad de su vida. Es una gran cadena de corrupción política y religiosa la responsable de la crucifixión y muerte, que se repetirá en la historia hasta que la corrupción domine al hombre. Jesús había dicho que sería elevado para indicar, como se decía en ese tiempo, la muerte por crucifixión romana, después de una condena, por la que, si era judío, habría sido apedreado. Pero Pilato, que seguramente tendría alguna información sobre Jesús, quiso cerciorarse de los delitos cometidos y por eso lo interroga, especialmente sobre la acusa de su realeza, que es así podría ser una manifestación de mesianismo y peligro para el poder romano. Jesús le repregunta si eso lo decía por sí mismo o se lo habían dicho otros, es decir, sus hermanos. Pilato dice que a él no le interesa, pero que sus compatriotas y los sacerdotes se lo entregaron. Jesús responde: mi realeza no es de este mundo, que no indica que no se realiza en este mundo, sino que habría que traducir mejor: no tiene origen en este mundo como tienen origen todos los poderes, que por esa razón, porque son de este mundo, tienen soldados y fuerzas para defenderse. El reino de Jesús comenzó con su nacimiento, y realmente reina en miles de millones de personas y familias sin ninguna fuerza de este mundo, sino solo por el amor y en absoluta libertad. Por eso Jesús dice que es rey y que para eso ha venido, para dar testimonio de la verdad. Pilato le pregunta: ¿y qué es la verdad? Pero no le interesa la respuesta, que es solo el reino de Jesús es la verdad, porque no está sobre los cimientos de la debilidad humana y de los otros reinos, que son todas formas de dominación. Pilato no encuentra delitos, sino inocencia, y quiere salvarlo. Intenta liberando a un condenado
porque eran las fiestas de Pascua. Pero el pueblo pide la liberación de Bar-Abá, que traducido es algo así como hijo de nadie, un marginal al que lo acusaron de un crimen. Y por miedo, al final el procurador condena al autor de la vida y libera a un homicida. Todos en algún momento de la vida nos enfrentamos a la misma disyuntiva: apoyar el bien o el mal que nos reporta algún provecho, lo justo o lo injusto sacando tajada, la verdad o la mentira para no pasar vergüenza, asumir la responsabilidad de algo o lavarnos las manos. La pasión de Cristo es también una profecía de nuestras vidas. Como último intento, Pilato ensaya una cruel parodia con ese rey. Lo hace flagelar, crueldad romana que se aplicaba muchas veces a los condenados. Lo coronan de espinas con una corona cuyos rayos se clavan en su sangre, en su carne, y no iluminan la corona de oro que quiere imitar al dios Sol. Lo viste con una túnica escarlata, símbolo del poder y de la sangre, y lo presenta al pueblo diciendo: aquí tienen al hombre. No dice aquí tienen al rey, al hombre, al verdadero hombre. Cuando los sumos sacerdotes y el pueblo lo vieron, pidió la crucifixión, que solo el poder romano podía ejecutar. Pilato hizo un último intento para liberar a un inocente. Los sumos sacerdotes lo amenazaron entonces con denunciarlo al César. Y en el colmo de su malicia, traicionan a Yahvé y la ley diciendo que tienen un solo rey, que es el divino César. Así es el poder. Para lograr mantenerse y hacerse cada día más fuerte, no respeta absolutamente nada, ni religión, ni familia, ni sentimientos, ni justicia. Y entonces Pilato también lo entrega para que sea crucificado. Hoy Jesús murió por cada uno de nosotros, y así redimió nuestros pecados para que no haya más inocentes condenados. Una noche para meditar y acompañar a Jesús.